¿Qué opinaron de la Odisea? Debe ser uno de los diseños de producción más desafiantes de la historia. Es notoria la dedicación de Nolan para entregar, no solo imágenes preciosas, sino experiencias inmersivas con ese nivel de realidad. Me encantó la cantidad de distintos tonos que maneja, siendo una aventura épica, teniendo acción, fantasía, haciéndote llorar incluso, pero llamativamente, también con importantes tintes de terror. Eso fue original. Elena es negra. Bienvenidos a Chimpavaca Reviews. Este 2026 salió una de las películas más relevantes y esperadas del año, y viendo su contexto, de la historia. La adaptación de la Odisea, de parte de... ¿El mejor de México? Eso está muy bajo. ¿El mejor del mundo? ¡Qué carajo! El mejor de la historia, aunque les cueste más trabajo. Christopher Nolan. Un hombre cansado de hacer obras maestras que hay que estudiar. Sin embargo, no se va a hablar de una reseña de la Odisea, o a explicar a detalle por qué es una película apoteósica. No. Eso ya lo sabe todo el mundo, o al menos las personas con más de 2 dedos de frente. Esto es para el resto del mundo. Para todos los incompetentes que quieren hacerse los interesantes diciendo que esta maravilla no lo es. Los que de haber presenciado los jardines colgantes de Babilonia habrían dicho, porque se creen muy edgys y desprestigiar a artistas como Nolan se puso de moda. Entonces hoy se hablará de por qué todas las críticas a la Odisea carecen de sentido, como la verdadera generación de cristal sigue peleando contra su archienemigo imaginario, la agenda woke. Y básicamente por qué todos los haters son unos estúpidos. Han habido diversas críticas para la Odisea, incluso desde antes de estrenarse. Tan forzadas que tenían que hablar del material del que estaban hechas las armaduras, y que no existía, ni era posible en esa época. Porque claro, en un universo donde hay dioses para cada elemento, hombres gigantes con un solo ojo y brujas que convierten a los hombres en cerdos, sería terrible que el material de una armadura comprometa el realismo de la película. Y no son solo forzadas, son extremistas para que no quepa duda de que simplemente odian la fama de Nolan porque son gente patética con ganas de llamar la atención. No hay críticas constructivas diciendo que habrían preferido más trasfondo del accionar de los dioses, o una escena de tal cosa que salió en el libro. No. Simplemente, es una mala película. La serie indie de hace 60 años que nunca vi, es 1000 veces mejor que la película de Nolan. Un video de un gato cayéndose de una silla, es mejor que la Odisea de Nolan. Hasta falta creatividad para ser odioso. Para empezar, ¿qué constituye a una mala película? Porque no se trata solo de, no me gustó la historia, no me gustó el final, es mala, fin. Hay miles de personas haciendo cosas distintas en un filme. Entonces, ¿qué no te pudo gustar de la Odisea? Su mayor atractivo es el estético, y hay que ser un ignorante en muchos ámbitos distintos para pensar que hay algo malo allí. Hay que no saber de diseño de producción, de edición de sonido, de fotografía y cinematografía, de maquillaje y directamente de música. Entre otras cosas. Porque no es como que se pueda decir que algo de eso está mal hecho, no es siquiera relativa a su excelencia. Mucho es hasta casi revolucionario. Claramente contrataron a los mejores artistas del mundo en cada categoría y decir que algo de eso estuvo mal logrado, es presumir ignorancia básicamente. Así que seguro el problema no va por ahí. ¿Será algo más evidente? ¿La historia? ¿El guión? Pues es literalmente la misma historia que el libro. Es exageradamente fiel. Ya que muchos claman haber leído la Ilíada y la Odisea, pero sus críticas hacen pensar otra cosa. Es más o menos el mismo viaje, pero algunas cosas hasta con más profundidad. Y la narrativa es estupenda. Sus haters que seguro pasan todo el día en TikTok y lo más impresionante que han visto es Transformers de Michael Bay, quieren argumentar que es aburrida. Pero hay un 80% de las personas, muchas que no son tan adictas al cine siquiera, que claman que las 3 horas ni se sienten, así que ese tampoco puede ser un argumento. Entonces solo queda un aspecto por analizar, las actuaciones y los personajes. Y mucho menos se puede decir que Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y compañía, o mejor dicho, los mejores actores del mundo, actúan mal. Sería otra denotación de ignorancia. Todo lo hacen increíble y representan fielmente a su personaje en el poema de Homero. Por ende lo único que podría ser que no le funcione a la gente, son algunas decisiones de cast, como el de Helena de Troya y su gemela, o Sinon, personaje no muy relevante en la obra original, que junto con Helena sumarían unos 2 minutos o menos en pantalla. Y no se puede decir que Lupita Nyong'o, una excelentísima actriz, lo hace mal. Mucho menos Elliot Page. Así que hay que hablar de las cosas como son. El problema de la gente es el color de piel de una, y la condición sexual del otro. Y si de 3 horas de película, 2 minutos del color de piel de una actriz sentada al fondo, y lo que otro actor tiene o no tiene entre sus piernas, te bastan para considerar a tremenda obra de arte una mala película, directamente, porque hay que escuchar tu opinión. O mejor dicho, ¿por qué no estás entre rejas? Pedazo de basura. Todo el foco ha estado en no estar de acuerdo con el casting por temas raciales y de sexualidad. Catalogándola como una película woke, y que inclusión forzada esto, inclusión forzada aquello. En el poema, Helena de Troya es descrita como una belleza impresionante. Y todo el énfasis va en eso, en una belleza a nivel dios. No hay detalles físicos más allá de una única mención sobre sus blancos brazos. Y agarrarse de eso para argumentar que no puede ser negra por fidelidad al libro, es absurdo.
Es una mención mínima que ni siquiera tienen todas las versiones, lo que deja a libre interpretación el aspecto de Elena. El enojarse porque no es blanca como las otras inferiores versiones que no contaban con actores afroamericanos por simple racismo indirecto, es absurdo también. No hay necesidad de decir la palabra que te corresponde si te molesta el tono de piel de otra persona. Más aún cuando la queja es solo eso. Viendo que describen a la belleza más grande de la humanidad, es obvio que no todos van a estar de acuerdo con la actriz elegida, porque los gustos son relativos. Pero no es que te dicen que la actriz directamente no es atractiva, sino que se hace énfasis en que es negra. Puede ser cualquier actriz, bonita o no, pero que no sea negra. Porque asociar belleza con piel negra es descabellado, solo puede ser pelo rubio y ojos azules. Saltándose la parte en que por años Lupita Nyong'o fue la mujer de moda y considerada irónicamente una de las más bonitas del mundo. Pero de repente la contratan para actuar justamente de eso y es un problema. Tratan de argumentar que es por la nacionalidad del personaje, pero de por sí es una película hablada en inglés y no en griego antiguo. Muy graciosos los memes de Elena de Detroit, pero seguramente no se los harías a Kristen Bell, quien sí es de Detroit, si hubiese sido la elegida. Lo normalizado que está el racismo da miedo. Porque lo último que hay que hacer es censurar la comedia. Se puede hacer humor negro, sin embargo, esto fue una campaña de odio totalmente basada en el color de piel de un personaje que ni siquiera es relevante en la trama. Por eso entre más se profundiza esto tan mínimo como un problema, más queda en evidencia el racismo e intolerancia tan impresionantes que siguen presentes en la sociedad de hoy en día. Como cuando cancelaron cierta película por una escena en la que si parpadeabas ni te dabas cuenta. Una ola de comentaristas decidió que una mujer negra no podía encarnar esa belleza, y hasta llamaron cobarde al director por elegirla. Pero había algo que todos esos ataques ignoraban. Lupita Nyong'o no es una desconocida. Ganó un premio Oscar por 12 años de esclavitud, brilló en Pantera Negra, y construyó una carrera que muchos de sus atacantes jamás rozarían. Nació en México, creció en Kenia, y toda su vida escuchó que su color la hacía menos digna. La misma herida, disfrazada de debate cultural, y cuando el ruido se volvió ensordecedor, ella no gritó. Respondió con una calma que desarmó a muchos. Dijo que era una historia mitológica, que ese elenco representaba al mundo, y que no pensaba perder el tiempo defendiéndose. Lo que intentaron usar para humillarla, solo expuso quiénes son ellos. Tu valor nunca depende de quienes necesitan tu color para sentirse superiores. Porque ahora a todos de repente les importa la fidelidad al material original, en especial en el color de piel de los personajes. Como cuando castearon a Will Smith en Hombres de Negro para hacer de un personaje rubio. Ah no, eso fue aplaudido. Bueno, ¿qué hay de Nick Fury siendo blanco en los cómics y negro en las películas? Ah, tampoco hubo polémica. Uy, Christopher Nolan es un director woke. No como los directores edgys de verdad, como Tarantino. Sí, el mismo Tarantino que cuando adaptó Jackie Brown, personaje blanco y delgado en el libro, contrató a Pam Grier. ¿Por qué estos casos no generaron polémicas tontas? Las respuestas cortas serían, desconocimiento o indiferencia. Porque muchos no sabían del material original y lo conocieron gracias a la película. Entonces de repente al enterarse que Hombres de Negro pasa a ser una mala película, les gusta menos Marvel ya que supieron que Nick Fury no era negro originalmente. Es sorprendente cómo una película pasa de mala a buena, dependiendo el tono de piel. Y también la conveniencia. Porque si la narrativa es, Disney es una basura, no sabe hacer live actions, siempre mete su inclusión forzada. No como DreamWorks. Obviamente se saltan la parte donde, en el live action de Cómo entrenar a tu dragón, le hacen esto a Astrid. Aparte lo gracioso es que se mencionan solo sus blancos brazos. ¿Cómo se comprueba que no tenía vitíligo? Pero suficiente con Elena de Troya y el racismo interiorizado. También hay que mencionar el caso de Elliot Page. Para quien no lo sabe, hace unos 6 años se le conocía como Ellen Page, y era una actriz bastante reconocida. Obviamente el mundo perdió la cabeza cuando decidió ir por un nombre masculino y adoptar esa identidad. Esta polémica revivió, cuando se desveló que haría parte de la Odisea. Ya que, y esto es lo más patético del caso, iba a ser Aquiles. Sí, el mismísimo Aquiles que no sale una sola vez en toda la película. Tuvieron que inventarse un chisme para agarrarse de dónde criticar. Y no es como que fuese una crítica válida. O sea, pasar de Brad Pitt a Elliot Page puede ser extremo, sí, pero no hay nada más que tu intolerancia si esa es tu crítica hacia una película que no has visto. El tema es que la cosa no acabó allí. Uno pensaría que viendo que no sería ningún Aquiles y apenas si tendría minutos en la película, la gente dejaría de llorar. Pero no. Su sola presencia la hacía una película woke. Porque las personas te quieren convencer de que no tienen problema con las decisiones de vida de los demás, pero que a los personajes conocidos no les hagan cambios de ese estilo. Aún así, viendo que el rol de Elliot iba a ser un personaje que no le importa a nadie, eso sigue siendo polémico, porque su sola presencia, su sola existencia, son la problemática. No es que no quieran que personas transgénero hagan de sus personajes icónicos, quieren que directamente no tengan trabajo. Su problema es con que los contraten para lo que sea. Problema que no existe cuando una persona heterosexual cisgénero hace de trans. Un ejemplo mejor. Hunter Schafer. Por un tiempo se rumoró que sería parte del live action de La Leyenda de Zelda. Dicho sea de paso, qué casting tan excelente habría sido. Pero obviamente se puso el grito en el cielo, porque leyeron en Wikipedia que Hunter nació siendo hombre. Y sería inaceptable que haga de la princesa Zelda. Lo curioso es que también le mencionaron para ser Link, pero eso tampoco servía. Para uno es muy hombre, y para el otro es muy mujer, porque el odio conoce de excusas pero no de lógica.
Encima les encanta dar discursos de biología, materia de la que seguro saben poco y nada, y decir, no, es que la princesa Zelda es un personaje femenino. Sus cromosomas son femeninos de nacimiento. Etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo te consta? Sí, es un personaje femenino, aún así, toda esta biología que explicas es humana, y vale la pena recordar que Link y Zelda son unos putos elfosilianos. te consta que tienen genitales de hombre y mujer, tanto como te consta que a lo mejor tienen una cabeza de unicornio debajo del pantalón. Es literalmente otra raza, ¿de qué fidelidad están hablando? Esperen a que se enteren que Zendaya en realidad no es una diosa griega, que la sirenita tras de negra no nació biológicamente con cola de pescado, que Elijah Wood en la vida real mide 1,64, que es excesivamente mucho más de lo que miden los hobbits canónicamente. Así que la línea general es, ¿qué te importa que trae, o no, un actor bajo el pantalón, si no es una película porno? Y eso que en ese cine son hasta más incluyentes. Pero la transfobia se sale de control, porque nuevamente, lo que quieren es que no trabajen. Porque hasta ahora se habla de personajes conocidos, entonces obvio es polémico contratar a actores trans, pero se anunció la nueva de Blade Runner, que transcurre 50 años después de la original. Por ende es un mundo nuevo, con personajes nuevos, no hay ningún canon siendo tocado, y aún así, la están criticando desde ya porque sale Hunter. Es un personaje totalmente nuevo, en un mundo totalmente nuevo, y aún así es un problema. Porque aparentemente los transgénero no merecen ser empleados. Y es curioso lo que hace la sociedad a su conveniencia, porque cuando una mujer no se viste con la ropa que les gusta, ni se comporta como les gusta, le dicen, cuidado, que pareces hombre, sos un hombre más. Pero cuando alguien que nació como mujer, se percibe así como un hombre, hace todo el esfuerzo por parecerlo y ser tratado de esa manera voluntariamente, ahí sí siguen convencidos de que es una mujer sin importar cuánto trate de no serlo. Claro, porque no se puede luchar contra la biología, lo antinatural. No es como que en el reino animal se vean aberraciones como relaciones entre el mismo sexo. Ah, las hay. Bueno, pero igual, los que nacen machos son machos, y los que nacen hembras son hembras. Ah, no. Bueno, al menos no se ven aberraciones como hombres embarazados, ¿verdad? Bueno, pero en el cine las mujeres componen mujeres, y los hombres componen hombres. Oh. Antes de que se enfurezcan con las libertades que Christopher Nolan se tomó en su adaptación de la Odisea, creo que es importante tener en cuenta una cosa. En primer lugar, la Odisea es un poema que se escribió en el siglo VIII a.C., pero la copia más antigua que tenemos de ese poema es del siglo III a.C. O sea, pasaron 500 años en que no sabemos cómo se modificó esa historia. Y esos papiros del 3 a.C. que se han encontrado, que seguramente están muy manoseados, solo tienen pedacitos de la Odisea. Hay uno que tiene partes del canto noveno, otro que tiene partes del segundo canto, y lo que hoy conocemos como la Odisea es una reconstrucción histórica que se hizo a partir de textos no del siglo VIII, no del siglo III a.C., sino de textos bizantinos del siglo X después de Cristo. O sea, estamos leyendo hoy en día textos que se copiaron de un manuscrito que no conocemos, que se escribieron 1800 años después de la supuesta escritura de Homero. Por eso no sabemos ni siquiera si Homero existió. Esta estatua que supuestamente es una representación de su cara es del siglo II a.C., 600 años después de que supuestamente existió. Ahora, si asumimos la fantasía de que por un milagro histórico esos textos durante 1800 años se copiaron perfectamente y que no hubo una sola modificación al texto original, la Odisea narra un hecho histórico que ocurrió 400 años antes de que Homero naciera. Y cuando la leemos encontramos inconsistencias históricas, porque Homero describe en la Odisea una sociedad que es mucho más cercana a la que él vivió que a los registros arqueológicos que se tienen de la sociedad troyana de 1200 a.C. Y por eso la Odisea es un bellísimo ejemplo de cómo el arte es el reflejo de la cultura que la interpreta. ¿Cuántas adaptaciones, por ejemplo, de Hamlet no hemos visto que modernizan el texto o la puesta en escena para hablarnos más directamente a los humanos del siglo XXI? Y por eso la Odisea de Christopher Nolan es una película que dice muchísimo más de nuestro tiempo que del tiempo histórico que vivieron los griegos del 1200 a.C. Tengan en cuenta que el texto de la Odisea que muchos están leyendo el día de hoy es un texto que fue manoseado durante siglos para reflejar las preocupaciones y los intereses poéticos de aquellos que lo traducían. En 2004 salió la versión más famosa y de más repercusión de la Ilíada, el escrito que precede a la Odisea. Troya, o mejor conocida como Brad Pitt en Musculosa. Y la realidad es que no le fue nada bien. Recaudó un buen dinero, pero no el esperado. Fue hecha para competir con Gladiador y se quedó evidentemente muy atrás. Entre miles de defectos y problemas comparación obra-película de los que se hablará más adelante. Aún así, hay que mencionarla, no solo porque Nolan curiosamente estuvo a punto de dirigirla, sino porque convenientemente, todos corrieron a abrazarla después del boom de la Odisea. Sí, se refugiaron en una película que no está considerada como objetivamente buena. Y aunque Troya recibió hate de más, realmente no es mala y supo ser icónica en su momento. Es patético que la gente la quiera revalorizar para llevarle la contraria a la Odisea. Puesto que todas las críticas a esta nueva adaptación, son precisamente todo lo que se criticó de Troya en su momento. Se quieren ensanchar con los vestuarios y armaduras que eligió Nolan, pues revisen lo cuestionados que fueron los de Troya. Nunca estuvieron de acuerdo con que un director realista adaptara un escrito mitológico. Pues Troya, teniendo en cuenta lo esenciales que son los dioses en la historia original y que básicamente causan todo el conflicto, acá no aparecen. Todo es readaptado de manera realista para que sea un conflicto puramente humano, al punto de que pareciese una película agnóstica. Es como hacer la pasión de Cristo bajo un ideal ateo. Y con esto el mayor problema, quieren leer entre líneas para comparar lo escrito por Homero con la cinta de Nolan y decir que es una mala adaptación, cuando Troya se parece poco y nada al material original. No solo la base no es la misma, sino que los tiempos cambian radicalmente, hay personajes donde originalmente no estaban, y el final es completamente distinto. No tiene sentido esa comparación. Pero si se vuelve al tema del racismo, sería por lo único que es, alabable, todos son blancos.
Eso sí, los mismos detractores hablaron hasta el cansancio de que tanto actor y ni un solo griego. ¿Qué? ¿Dónde está el respeto a la nacionalidad? Pero quieren hablar bien de Troya, que es una visión exageradamente Hollywood de esta historia y que antes de usar extras griegos, usaron mexicanos. Y esta obsesión carente de sentido sobre que la nacionalidad sea respetada, ¿de dónde sale? ¿Dónde estaba cuando el británico-irlandés Daniel Day-Lewis fue el presidente Lincoln? ¿O cuando Robert Downey Manhattan fue el personaje británico más icónico de la historia? O aún mejor, Morgan Freeman siendo un presidente Sudafricano. Claro que seguramente el cerebro de un racista cree que solo por el color de piel tiene sentido. La realidad es que el argumento de respetar nacionalidades en el cine es una pelea que empieza perdida. Esa pureza es imposible de manejar y también es irrelevante si el actor hace un buen trabajo. Y aparte las cosas como son, todo el mundo prefiere ver a los mejores actores del mundo en una producción de este nivel. A nadie le importaría la historia si la hace Vasilis Diamantopoulos. Y nuevamente, tendría que estar en griego antiguo la película, y claramente un intolerante no va a leer subtítulos. Primero habría que ver si sabe leer al menos. Y volviendo a Troya y el tema de la inclusión. Sí, muy polémico Nolan contratando a un transgénero para hacer de un guerrero griego. Típica adaptación para agradar a las masas. Bastante parecido a lo que hizo cierta película que quiso vender a Aquiles como un Casanova mujeriego y volvió a Patroclo su primo, porque si hablamos de respetar el material original. ¿Dónde está la relación homoerótica entre Aquiles y Patroclo que era esencial para entender la Ilíada? Porque Patroclo era el pupilo de Aquiles, y si tanto saben de historia, estarán informados de lo que se hacía con los pupilos en la antigua Grecia. Pero prefirieron cambiar todo para no desatar una polémica, que no debería ser polémica ya que eso dice el respetable escrito original. ¿Cómo se le llama a eso? Exclusión forzada. Todos los detractores de Nolan tienen problemas con la presencia de personas que se salen de lo convencional con sus preferencias sexuales. Cuando, nuevamente, se habla de la antigua Grecia, donde los sabios veían las relaciones sexuales como algo que no entendía de género. De hecho era hasta más respetable que fuese hombre con hombre. Por ende, si quieren una adaptación verdaderamente fiel de la Ilíada y la Odisea, critiquen el hecho de que no hay orgías homosexuales. Eso sí sería realista. Y la cosa no acaba ahí. Todos recordarán el odio injustificado contra el live action de Blancanieves. Entre muchas cosas, que la película quiso optar por enseñar ligeramente el consentimiento. Una locura para los conservadores obviamente, ellos odian las relaciones consensuadas. Eso claramente es un concepto moderno y parte de la agenda woke de Disney. Aunque es extraño, porque 20 años antes, Troya hizo algo parecido. Ya que para quienes no lo sepan, el conflicto principal de la Ilíada es que una competencia entre los dioses hace que una diosa le prometa a un humano llamado Paris a la mujer más hermosa como trofeo. Mujer que está casada con un poderoso rey y no tiene ojos para nadie más. Entonces por medio de hechizos y manifestaciones divinas, la persuaden de huir con Paris y eso desata la guerra de Troya. Helena, la dama en cuestión, nunca quiso estar con Paris. Por medio de maleficios, sin su consentimiento, para reclamarla como premio, se la robó de su legítimo esposo, mientras que en la película de Troya, como quitaron toda presencia divina, hacen que Helena conscientemente quiera huir con Paris. Que son amantes y que nunca quiso estar con su esposo, para que al final tengan un final feliz. Pero como son blancos y hegemónicos, eso no les parece agenda política. Dan risa. Encima el caos que fue Troya en todo sentido es impresionante. El 80% de sus involucrados la odia. No es el mayor orgullo de su director, Brad Pitt y Orlando Bloom están avergonzados de ella. Para todos fue una mala experiencia. Todo lo contrario a la Odisea, de la que todos los involucrados están orgullosos y aman a su responsable. Queda bastante ridículo forzar la idea de que una película cuyos creadores odian y fue un fracaso en su tiempo, es mejor que una que fue todo lo contrario. Es bastante parecido a lo que pasa con los fans de Zack Snyder y el universo de James Gunn. Pues esta tóxica comunidad no acepta el hecho de que el universo DC que estaba armando su ídolo fue un desastre, y que James Gunn está orientando todo por un mejor lugar, más apegado a los cómics y menos edgy pretencioso. Y para su malestar, Zack Snyder ha mostrado varias veces su apoyo a su amigo incondicional, aparte de decir que le gustan las películas que sus fans se esfuerzan en decir que son malas. De hecho, seguramente ambas comunidades, tanto anti-Gunn como anti-Nolan, compartan miembros. Son igual de patéticos y argumentan igual de mal. Peterson es lo que una persona tonta cree que es una persona inteligente. Oh my god, qué buena definición. Igual que Elon Musk. Sí, Elon Musk también es lo que un pendejo cree que es un güey listo. Claro, porque tiene toda esta receta de respuestas fáciles, Ajá. el modo de hablar. No, y siento que ese güey estudia muy bien qué va a decir y con quién lo va a decir. Y de entrada sabe que el woke está envergado, güey. Si llegas con una calma aparente, con cosas que ya sabes que te van a decir, que es que usted es un nazi, sabes que va a traerte un amigo a la batalla. Si alguna vez te estás cuestionando si tu opinión es estúpida, solo hay que preguntarse, ¿estoy coincidiendo con Elon Musk? Porque claro, a su ejército de personas sin amor propio que lo creen el Iron Man de la vida real y dicen que ha mejorado el mundo, cuando es una mayoría la que vive sin nada que haya hecho él, lo defienden a capa y espada, y creen que el hecho de nadar en plata mal ganada le da derecho a opinar de lo que quiera, ser un intolerante sin tapujos, usar gay como un argumento de algo malo, y pasarle por encima a los demás. Pero no es así. Salen muchas noticias al día de Elon Musk dijo tal cosa, y a cualquiera con un cerebro funcional no debería importarle. En este caso se trae porque obvio se puso a opinar de la Odisea de Nolan, y obvio está en contra de su agenda woke.
Curioso, porque es de los que habla con propiedad de que no se parece al libro, libros que como ya se habló, para ser realistas deberían estar repletos de escenas homosexuales. A saber qué opinará de eso el mismo tipo que criticó el final de The Voice porque era muy gay. Pasa que en este caso, la problemática es más grande. Porque no solo se puso a insultar a Christopher Nolan como un resentido, sino que dijo que se iba a encargar de que una inteligencia artificial hiciese una mejor adaptación del libro. Y obvio todos los neandertales que se creen diferentes dijeron que estaban súper de acuerdo con la moción. Hay que tener nulo gusto y ser la persona más insípida del mundo para no solo querer ver una película hecha por inteligencia artificial, sino, preferirlo antes que a una de las piezas de arte más complejas del siglo. Y dejando de lado toda la discusión de la inteligencia artificial siendo un insulto al arte, está el hecho de las consecuencias ambientales que trae su uso. Lo que se despilfarraría haciendo una película entera en esta, no tiene sentido. Entonces los mismos conservadores que piden respeto por obras originales y raíces étnicas de personajes, no están en contra del daño ambiental. Nolan no dañó a nadie, ni perjudicó a nadie para hacer su película, pero Elon Musk, que con su ego sí sería dañino, es un héroe. Interesante. No olvidar que son muchos los conservadores que fuerzan el odio a Taylor Swift diciendo que usa mucho su jet privado y eso contamina. No obstante, no solo Taylor ni siquiera es de las máximas infractoras de la huella de carbono, sino que te importa ahí para cancelar a alguien que te cae mal, pero no condenas a la IA, y seguramente al ser conservador votaste por alguien que apoya el fracking. Todo esto muestra cómo de convenientes son las narrativas que escogen las personas patéticas para llevarse su punto. Punto que claramente no existe. Y no acaba ahí la cosa con Musk. Le ofreció 100 millones a Mel Gibson, sí, a la persona más cancelable del mundo, para rehacer una mejor y más fiel versión de la Odisea. Claro, con esencia griega de verdad, porque Mel Gibson sabe de eso, no es como que su Jesús en la Pasión de Cristo fuese de Washington, o Braveheart sea una de las películas más anacrónicas que existe. Dicho sea de paso, que basura de presupuesto 100 millones. Eso valió el live action de Lilo y Stitch. Nótese que sabe poco y nada de cine. En esta película todo es CGI, los fondos son CGI, las explosiones son CGI, el perro es CGI, hasta la mano del lobo es CGI. No hay nada real en esta película. Supergirl, 2 estrellas. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, Supergirl actuó bien, Lobo está al pedo pero me cayó bien, bueno, y no mucho más. 1 estrella y media. En Twitter hay un montón de gente bardeando la Odisea por un montón de boludeces. Valoren una película como la Odisea, que la escena de un barco en el agua se hizo poniendo un puto barco en el agua. Y la escena donde se ven como 1000 soldados se hizo poniendo 1000 extras. Valoren estas películas porque son las menos, la mayoría son como Supergirl, que nada está ahí, nada es real. Como ya se vio en este y muchos ámbitos, a la gente le duele que los mejores sean los mejores. Siempre se les va a cuestionar y a valorar su trabajo cuando ya sea muy tarde. Hay que aceptar que se vive en un mundo de ignorantes, donde gente con ideologías cuestionables no deja disfrutar el arte. Igual no hay que reducir todo a un solo sector. A Nolan del otro bando también se lo critica mucho. Como aquellos patéticos episodios con Oppenheimer, donde ciertos colectivos feministas arremetieron contra él, diciendo que no sabía escribir mujeres, y es evidente que un muy reducido porcentaje ha visto siquiera las películas de Nolan. Claro, porque en los 40, donde se sitúa Oppenheimer, la gente era súper feminista y el mundo no era gobernado por hombres, y todo está visto desde la perspectiva de un hombre seguramente machista. ¿Qué es que la esposa era una mujer brillante y la amante también y las redujeron a nada? Pues lo dicho. Es la perspectiva del tipo, o mejor respuesta corta, a nadie le importa. La historia es de Oppenheimer, no de compañía. Las ajenas se ofenden pero Emily Blunt está orgullosa del personaje que interpretó y era un merecido Oscar. Claro, Christopher Nolan no sabe escribir mujeres. No es como que también es el director de The Dark Knight Rises, donde da probablemente la mejor versión de Gatúbela, y el villano sorpresa y más importante de la trilogía resulta ser la única mujer que escapó de un calabozo lleno de hombres. Claro, Christopher Nolan no sabe escribir mujeres, pero la película obsesión de todo el mundo es Interstellar, donde los mejores personajes, que inspiraron a un montón de gente, son la doctora Brandy Murphy Cooper, quienes opacan a sus coprotagonistas hombres la mayor parte del tiempo. Christopher Nolan no sabe escribir mujeres, pero una de las mujeres más relevantes del séptimo arte, le debe media carrera a Nolan. Encima eso de tener que forzarse a escribir a las mujeres de tal manera o que tengan que ser sus protagonistas obligatoriamente, que... Como que el director a pesar de pasar por un proceso creativo, donde si se imagina una historia protagonizada por un hombre, está en la obligación de cambiarla para que los sensibles no se ofendan. Claro, centrense en el director que le cae bien a todo el mundo, y no en el señor plagio, 5 divorcios, me inspiré en la belleza de niñas de 14 años para ser personajes adultos. Entonces al final del día no es solo un tema de ideales. Es de usar la cabeza. Es tonto buscar polémicas forzadas leyendo entre líneas. Eso solo denota intolerancia, ignorancia y estupidez. Al final del día La Odisea es una gran película, o mejor dicho, lo que le sigue a obra maestra. Y absolutamente nadie tiene un argumento válido para decir lo contrario. Solo, no leí el libro, o soy nazi. Hizo la mejor trilogía de superhéroes de la historia, junto con, obviamente, la mejor película de superhéroes de la historia. Preguntas por su película favorita a todos tus conocidos y al menos el 50% va a decir Interstellar. En un mundo saturado de películas de guerra sin personalidad, hizo Dunkirk. En uno de los mejores y más competidos años de la historia del cine, arrasó de sobra con una película de 3 horas de un tipo random que inventó una bomba. Y todo esto sin mencionar Memento, The Prestige e Inception.
Y si no era suficiente, sacó una bestialidad llamada La Odisea. Probablemente la mayor competencia a El Señor de los Anillos por ser la mejor adaptación literaria de la historia. En este mundo se acepta que Nolan es de los mejores directores que pisó la faz de la Tierra, o se es un idiota. No hay punto medio. My life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. What would you tell him or her? I'd say don't try to understand it, just feel it.